Bienvenido a la lección sobre la recopilación de datos. En esta lección distinguiremos entre una población y una muestra de datos categorizados como una identificación cualitativa o cuantitativa. El tipo de método de muestreo utilizado identifica el sesgo potencial en un estudio estadístico, determina si un estudio estadístico es un experimento o un estudio observacional y también clasifica el tipo de experimental. En el estudio de esta lección miramos ejemplos a medida que definimos el nuevo vocabulario, por lo que para el número 1 es un politólogo. Encuestas 32 de los 106 representantes actuales en un Congreso de Estados, de ellos 18 dijeron que estaban apoyando un nuevo proyecto de ley de educación, 12 dijeron no apoyaban el proyecto de ley y 2 estaban indecisos. La primera pregunta es ¿cuál es la población de esta encuesta? La población de un estudio es el grupo. Los datos recopilados tienen la intención de representarlo. Es el grupo completo de objetos o individuos de interés en el estudio estadístico, por lo que en este caso la población es toda. Los representantes en el Congreso de los Estados. Parte B. ¿Cuál es el tamaño de la población? El tamaño es el tamaño del Congreso de los Estados, que es 106. ¿Qué significa el tamaño de la muestra? Entonces una muestra es un subconjunto más pequeño de toda la población. Idealmente uno que sea bastante representativo de toda la población, por lo que en este caso el tamaño de la muestra sería el número de representantes encuestados, que es 32 para la parte 500, de la estadística de muestra para las proporciones de votantes encuestados que dijeron que estaban apoyando la educación. Facturar una estadística de muestra es un valor promedio o porcentaje calculado utilizando los datos de una muestra que se compara con un parámetro. Un parámetro es un valor de porcentaje de apertura calculado utilizando todos los datos de una población, y debido a que tenemos una muestra, es por eso que estamos encontrando la muestra. Estadística: buscamos la estadística que daría la proporción de votantes encuestados que dijeron que apoyaban el proyecto de ley de educación, que sería 18 de 32 o como una fracción 18/30 segundos. Lo que simplifica porque 18 y 32 comparten un factor común de 2. La estadística de muestra simplificada es 9/16, esto también se expresa como decimal y como porcentaje. 9 dividido por 16 es igual a 0.56 a 5, lo que es igual a 56.25% para la parte 2. Con base en esta muestra, podríamos esperar cuántos de los representantes apoyarán bien el proyecto de ley de educación. Para apoyar el proyecto de ley de educación, por lo que necesitamos encontrar 56.25% de 106, convertimos el porcentaje a un decimal y multiplicar, que nos da 0.5625 veces 106, que es igual a 59.625. Que necesitamos redondear al número entero más cercano o representante de la enfermera, que sería 60. Por lo que podríamos esperar que 60 representantes apoyen el proyecto de ley de educación. También quiero mencionar que una encuesta de toda una población llamó a un censo, así que si el científico encuestara a los 106 representantes, eso sería un censo. Las siguientes preguntas implican fuentes de sesgo. Revisemos el sesgo de muestreo cuando la muestra no es representativa de la población. Sesgo de respuesta voluntaria. El sesgo de muestreo que a menudo ocurre cuando la muestra es voluntaria de interés propio. Para estudiar el sesgo que puede ocurrir cuando los investigadores tienen un interés en el sesgo de respuesta al resultado, cuando el respondedor da respuestas inexactas por cualquier razón percibida, falta de anonimato, cuando el respondedor los temores de dar una respuesta honesta podrían afectarlos negativamente. Sesgo de no respuesta cuando las personas que se niegan a participar en el estudio pueden influir en la validez del resultado, y luego hemos cargado o formulando preguntas cuando la redacción de las preguntas influye en sus respuestas. También una preocupación es el orden de las preguntas, donde el orden de las preguntas puede cambiar los resultados, por lo que volver al número 2.
La pregunta es si el centro comercial prohíbe la música ruidosa y molesta en las tiendas de ropa que atienden a los adolescentes. En este caso, advierta a los adjetivos de molesto retratar una emoción negativa y, por lo tanto, este es un ejemplo de una pregunta cargada o principal número 3. La encuesta pide a las personas que informen sus ingresos reales, y los ingresos que informaron en su formulario de impuestos del IRS. Esta pregunta tiene una aparente falta de anonimato donde el respondedor de los miedos que da una respuesta honesta podría afectarlos negativamente. Por ejemplo, aquí, si la persona informó dos ingresos diferentes, podría temer un número de auditoría del IRS. 4. La pregunta es si se debería permitir la pena de muerte si mueren personas inocentes. La redacción de esta pregunta es parcial porque nadie quiere que mueran personas inocentes y, por lo tanto, esta es también otra pregunta cargada o principal para. Ahora 5. Un profesor de psicología de la universidad usa anuncios para pedirle a las personas que accedan a un sitio web para completar una encuesta para su investigación. Este es un ejemplo de sesgo de respuesta voluntaria que a menudo ocurre cuando la muestra es voluntaria. Solo aquellos voluntarios que estén dispuestos a ir a su sitio web en este caso serían encuestados. Las siguientes dos preguntas involucran datos cualitativos o cuantitativos. Los datos categóricos o cualitativos de información que nos permiten clasificar los objetos bajo investigación en varias categorías. Los datos cuantitativos son respuestas que son de naturaleza numérica y con los que podemos realizar significativos. Los cálculos aritméticos número 6 en un estudio que le preguntaste a los sujetos que su edad en años es esta cualitativa o cuantitativa porque podemos realizar una. Los cálculos significativos con las edades serían datos cuantitativos. Por ejemplo, podríamos determinar la reunión media en el modo de las edades para que las edades fueran cuantitativas. Datos. Para el número 7 en un estudio, los datos que recopila es una calificación de letras de la A a la F nuevamente, ¿están cualitativa o cuantitativa? Clasificaría las calificaciones de las letras como categorías y, por lo tanto, las calificaciones de las letras serían categóricas o datos cualitativos, por lo que uno podría argumentar que podría calcular el CPA donde una A es para puntos, una B es 3 puntos y así sucesivamente, pero en función de la información dada, clasificaría las calificaciones de las letras como categorías y, por lo tanto, cualitativas. Números de datos del 8 al 10 relacionados con estudios o experimentos de observación. Un estudio de observación es un estudio basado en observaciones o mediciones, mientras un experimento es un estudio en el que se miden los efectos de un tratamiento, por lo que para el número 8 la temperatura en días seleccionados aleatoriamente. Se midió el año, las temperaturas son medidas y, por lo tanto, este es un estudio de observación número 9, el color del cabello de los compradores en el centro comercial fue grabado. Esto también es un estudio observacional. Y luego número 10 a un grupo de estudiantes se les dice que escuchen música mientras toman un examen y los resultados se comparan con el grupo que no escucha música. Este es un ejemplo de un experimento. Este es un ejemplo de un experimento porque los efectos de un tratamiento se miden donde el tratamiento está escuchando música. Las siguientes tres preguntas sobre el tipo de método de muestreo, por lo que mirar a continuación. Un método de muestreo es parcial si algunos miembros de una población tienen una probabilidad menor de ser incluidos en la muestra que otros miembros de la población. Una muestra aleatoria es aquella en la que cada miembro de la población tiene la misma probabilidad de ser elegido de un grupo. Una muestra aleatoria simple es aquella en la que cada miembro de la población y cualquier grupo de miembros tiene una probabilidad igual de ser elegida. La variación natural de las muestras se llama variabilidad de muestreo. Esto es inevitable y se espera en el muestreo aleatorio y en muestras grandes. No es un problema ayudar a explicar la variabilidad. Poulter podría usar una muestra estratificada en un muestreo estratificado de una población. Se divide en varios subgrupos o estratos. Luego se toman muestras aleatorias de cada subgrupo con tamaños de muestra proporcionales al tamaño de los subgrupos en la población un poco. Una variación de esto es el muestreo por conglomerados, en el que el muestreo por conglomerados nuevamente la población se divide en subgrupos o grupos, pero luego se selecciona un conjunto de subgrupos para siendo la muestra, así que observe cómo se toman muestras de una muestra estratificada de cada subgrupo, mientras que en el muestreo por conglomerados un conjunto de subgrupos son seleccionado para la muestra y en
El muestreo sistemático de cada miembro de la población de hormigas se selecciona para estar en la muestra. Tal vez el peor tipo de métodos de muestreo son muestras de conveniencia y voluntarias. Muestras de respuesta. El muestreo de conveniencia son muestras elegidas seleccionando a quien sea conveniente y la muestra de respuesta voluntaria está permitiendo que la muestra sea voluntaria. Volviendo al número 11 en un estudio, la muestra se elige separando todos los automóviles por tamaño, y seleccionando al azar 10 de cada. Agrupación de tamaños, ¿cuál es el método de muestreo? Este es un ejemplo de muestreo estratificado donde nuevamente la población se divide en un número de luego se toman muestras aleatorias de cada subgrupo con tamaños de muestra proporcionales al tamaño de estos subgrupos en la población. De nuevo este es el número de muestreo estratificado. 12 en un estudio, se elige una muestra dividiendo a todos los estudiantes en grupos, y luego seleccionando al azar 3 de los grupos, lo que es un método de muestreo. Esto es diferente para el número 11 porque un tipo de grupos para el número 12 seleccionan 3 de los grupos, mientras que en el número 11 seleccionan al azar de cada uno. El grupo número 12 es un ejemplo de muestreo por conglomerados donde nuevamente la población se divide en subgrupos, y se selecciona un conjunto de subgrupos para estar en la muestra, de modo que el número 12 es el muestreo por conglomerados y el número 13 en un estudio. La muestra se elige extrayendo 50 nombres de un sombrero que es un método de muestreo, este es un ejemplo de muestreo aleatorio. Bien número 14. Un equipo de investigadores está probando la efectividad de una nueva vacuna contra el VPH. Dividieron al azar a los sujetos en dos grupos. Uno recibe una nueva vacuna contra el VPH, y el grupo 2 recibe la vacuna contra el VPH existente. Los pacientes en el estudio no saben en qué grupo están. ¿Cuál es el grupo de tratamiento? Mirando a continuación cuando se usa un grupo de control, los participantes se dividen en dos o más grupos típicamente. Un grupo de control y un grupo de tratamiento, el grupo de tratamiento recibe el tratamiento que se está probando, el grupo de control no recibe el tratamiento, en este caso el grupo de tratamiento sería el grupo que recibe la nueva vacuna, que es el grupo 1. Para la parte B, ¿cuál es el grupo de control? El grupo de control es un grupo que no recibe la nueva vacuna, que sería el grupo 2. Pero quiero mencionar un aviso. Como el grupo está recibiendo tratamiento, están recibiendo la vacuna existente y, por lo tanto, se describen mejor como el grupo de comparación, por lo que en algunos casos es más apropiado compararlo con un tratamiento convencional que con un placebo en el que un placebo es un tratamiento ficticio. Por ejemplo, en un estudio de investigación sobre el cáncer, no sería ético negar ningún tratamiento al grupo de control o administrar un tratamiento placebo en este. En caso de que el medicamento actualmente aceptado se administrara al segundo grupo llamado grupo de comparación, de nuevo el grupo 2 es el grupo de control, pero también podría llamarse el grupo de comparación. Para la parte 100 es este estudio doble ciego o ninguno de los dos. El estudio ciego es aquel en el que el participante no sabe si está recibiendo el tratamiento o placebo o no. Un estudio doble ciego es uno en el que ni los participantes ni aquellos que interactúan con los participantes saben quién está en el grupo de tratamiento o quién está en el grupo de control, por lo que en este caso no tenemos suficiente información para determinar si el estudio es doble ciego, pero sabemos que es ciego porque los pacientes en este estudio no saben en qué grupo están, así que responderemos esto diciendo que el estudio es al menos ciego. No tenemos suficiente información para determinar si el estudio es doble ciego. Para la parte 500 se describe mejor como un experimento controlado por un experimento o un experimento controlado por placebo. Sabemos que es un experimento porque estamos midiendo También sabemos que es un experimento controlado porque hay un grupo de control y un grupo de tratamiento. Verifiquemos si tenemos un experimento controlado con placebo. Antes de hacerlo, hablemos sobre el efecto placebo. El efecto placebo es cuando la efectividad de un tratamiento está influenciada por la percepción del paciente de cuán efectivo piensan que el tratamiento podría ser así como resultado, incluso si el tratamiento es ineficaz.
Un placebo es un tratamiento simulado administrado para controlar el efecto placebo si un experimento, y da un grupo de control de nocebo se llama un experimento de control de placebo. Este no es nuestro caso porque el grupo de control está recibiendo el viejo. El tratamiento no es un placebo y, por lo tanto, esto se describe mejor como un experimento controlado y, por último, para el número 15. Un maestro desea saber si los correos de su clase tienen actitudes más conservadoras que las mujeres. Se distribuye un cuestionario que evalúa las actitudes para la parte A. Es una muestra o censo. Asumiremos que el maestro entrega el cuestionario a todos sus alumnos y, por lo tanto, es un censo. Para la parte B es un estudio observacional o un experimento. Cada vez que se entrega un cuestionario, siempre tenemos un estudio observacional. Para la parte C, ¿hay alguna posible fuente de sesgo en este estudio? Siempre hay fuentes de sesgo en un estudio, así que si volvemos a nuestras fuentes de sesgo, todos estos sesgos debe tenerse en cuenta al realizar una encuesta. Espero que haya sido útil.